Perdón. Buenas tardes a todos, a todas. Estamos en una mesa de diálogo Indesol, donde siempre les decimos que es un espacio abierto al diálogo y a la reflexión sobre temas relevantes de la realidad social. Justamente hoy estamos en un tema demasiado importante, muy importante por el contexto en el que estamos viviendo actualmente con esto de la pandemia que estamos sufriendo en todo el mundo. Y pues el día de hoy vamos a traer el tema atención psicológica en el contexto de crisis por la epidemia del COVID-19. Para ello invitamos este día a la maestra y terapeuta Guadalupe Reynoso Rocha, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM. Maestra, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida, gracias por estar aquí. También invitamos a Francisco Cervantes Islas, él es director general de Corasonar, AC, y pues bienvenido. Gracias, bienvenido, amigo. Un honor estar aquí con ustedes. Adelante, muchas gracias, de verdad, porque pues tú nos vas a ayudar en este tipo de cuestiones de la crisis, ¿no? Creo que se está viviendo más crisis que el propio mal. Entonces, bueno, ahorita vamos a hablar de ello. Pues muy bien, el objetivo es brindar información a la población en general sobre la atención psicológica en el contexto de crisis ante una epidemia, con el fin de que conozcan cuáles serían las medidas destinadas a promover un afrontamiento psicológico adecuado en un contexto de derechos humanos. Como introducción, ya saben que siempre traemos una introducción para acá, para este programa, para esta mesa de diálogo. Y pues tras el anuncio de las medidas preventivas por el coronavirus COVID-19, tras su llegada a México y ante la posibilidad de su ampliación en el tiempo, que incluirá aislamiento o cuarentena, son muchas las personas que han entrado en pánico. Esto es por la nerviosidad que se genera en torno a una enfermedad de la que poco o nada se sabe y que de pronto irrumpe en el escenario mundial, llevándonos a extremar cuidados y a percibir peligros donde no lo hay. Justamente este pánico nos hace entrar en crisis, el cual pudiera volverse aún más peligroso que el propio virus. Lo que debemos saber, y es de vital importancia, es que sigan todas las recomendaciones que el sector salud ha implementado. Las formas de prevención, por ejemplo, que van desde limpiar las superficies, en caso de toser o estornudar, hacerlo con el pliegue del codo, mantener una distancia prudente con las personas, lavarse las manos, no concurrir o llevar a cabo reuniones multitudinarias, etcétera. Y lo más importante, por sobre todo, es la solidaridad. Ser solidarios. Pues bien, para comentar, ya lo dijimos, ya lo comentamos, están con nosotros la maestra y terapeuta Guadalupe Reynoso Rocha, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, y Francisco Cervantes Islas, él es director general de Corasonar. Y bueno, pues para entrar ya en materia, quisiera preguntarles a ambos de qué magnitud es lo que estamos viviendo con esta pandemia del COVID-19. Empezamos con la maestra. Maestra, bienvenida, muchas gracias. Ok, muchas gracias. La magnitud de lo que estamos viviendo es más por las creencias, por la imaginación, por el miedo a que no sabemos qué va a pasar, que de repente no tenemos la información precisa y confiable sobre qué puede suceder y sobre yo qué recursos tengo. O sea, se habla de crisis cuando lo que está sucediendo fuera rebasa mis conocimientos, mis acciones. Yo en la vida cotidiana siempre tengo altibajos. Tenemos un rango en el que vamos viviendo con diferentes tipos de estrés, con a veces más seguridad, a veces más inseguridad, pero está dentro de un rango en el que yo me siento en control, que yo siento que es como lo normal. Ajá. El momento que empieza a haber esta información de un virus altamente nocivo, letal, que puede afectarme a mí o a los miembros de mi familia, yo entro en crisis. ¿Por qué? Porque esa información externa va a requerir de mí recursos que quizá
yo todavía no tengo o no he puesto en práctica o no sé cómo afrontarlo. Entonces, en ese momento en el que se rebasa lo que está bajo mi control, yo entro en crisis. Y cuando esto se junta con el vecino, con los otros miembros de la familia, con todo el entorno, pues se vuelve una crisis que se va multiplicando geométricamente y que me va haciendo entrar cada vez más en una tensión y en una ansiedad que va a requerir de que yo haga cosas, busque información, haga cosas para ver cómo voy a lidiar con esta incertidumbre y con esta amenaza. Muy bien. Francisco. Bueno, yo reitero lo que dice la profesora. Se sabe que el coronavirus ya existía desde los 60s. Bien. ¿Qué tenemos ahorita? Tenemos una nueva cepa. Okay. En tanto una nueva cepa, me parece que hay ya informaciones, digamos, halagüeñas. Si bien ya quizá ya nos hemos enfermado por coronavirus en otra época de nuestra vida, el avance que se está teniendo a nivel mundial e internacional y la investigación nos dicen que vamos a poder salir de esta situación. Entonces, no es esto una situación tan alarmante. Ahora, ¿qué sabemos? Ya las cifras están ahí. Tenemos un 3-4% del total de infectados que pueden tener una consecuencia lamentable. 3%. Hay enfermedades que pueden superar este rango de riesgo. Entonces, no es una enfermedad de altísimo riesgo. Creo que sí se ha hecho una situación, pues quizá a veces alarmante, pero ahí están los datos, ahí están las situaciones. Hay que cuidarnos, hay que seguir todas las instrucciones y recomendaciones del sector salud, como tú dijiste, pero diría yo que es halagüeño la posibilidad de poder sanar en el caso de que nos llegara a tocar. Pero sobre todo lo que dice la profesora, lo reitero, puede ser, y por muchos investigadores señalan, puede ser más riesgoso la situación de estrés, de nervios o de pánico que el mismo virus, que el mismo síntoma, porque ya platicaremos cómo la situación estresante puede hacer que los síntomas crezcan y ahí sí entrar en situaciones de riesgo de salud. Muy bien. ¿Consideran que la información e imágenes alarmistas son las que generan ese pánico en nosotros? ¿Consideran? Precisamente de esto estábamos hablando. Yo diría que la enfermedad es lo que tú crees que es. Tu enfermedad es lo que tú crees que es. Y en función a todo lo que hemos concebido de nuestra enfermedad, pero también de toda nuestra historia, cuando yo me enfrento a una enfermedad, obviamente se abren mis archivos y respondo a ella con la información y con mi historia personal que tengo en relación a ella. Si nosotros nos nutrimos de imágenes alarmantes, de creencias, de situaciones con muchos prejuicios, entonces ya nos llenamos la cabeza de este tipo de situaciones y creo que no es nada conveniente. Entonces, cuando al cerebro le das información, lo que el cerebro va a proyectar como realidad es aquello con lo que lo has alimentado. Entonces, es lógico que personas que puedan ser grandes consumidoras de imágenes o de creencias muy dramáticas, su referente, que es ese, lo proyectan porque ese es lo que han tenido como explicación, como percepción de la situación. En cambio, si podemos llegar a fuentes más científicas, más fidedignas, bueno, vamos a estar en relación precisamente a los datos más objetivos. Y ahora con las redes, maestra, nos llegan videos por todos lados, todo el día están llegando videos y todo el día estamos temblando. Efectivamente, ahora el famoso WhatsApp, ¿no? Está ayudando a que a todo mundo nos estén bombardeando con mensajes muy alarmistas. Y llegan más alarmistas que reales.
Y en los medios masivos de comunicación, todo el tiempo nos están diciendo que no salgan, que se mantengan en casa. Y entonces, cuando no tenemos la información precisa, estos mensajes nos pueden hacer entrar en un estrés que nos rebase y para el cual nosotros no tengamos las herramientas para controlarlo. Yo creo que es importante el que la gente no salga, porque está comprobado, digamos que casi científicamente, que entre más gente esté teniendo contacto, por ejemplo, en los transportes públicos, en los centros comerciales o en cualquier lugar donde haya contacto de persona a persona, pues el virus se va a propagar a mayor escala y más rápidamente. Entonces, el permanecer en casa no es que el virus esté flotando en el aire y que nos podamos contagiar, sino que no seamos nosotros agentes de propagación del virus. Entonces, yo creo que aquí entra también un entender que estas medidas son una responsabilidad social en que seguramente si yo salgo, yo no me voy a contagiar porque no estoy en el rango de las personas que estamos en riesgo, porque a lo mejor yo me alimento bien, tomo muchas frutas y verduras, tomo líquidos, me lavo las manos, tengo buenas prácticas higiénicas. Entonces es probable que yo tenga muy bajo índice de que yo me vaya a enfermar, pero yo me puedo volver un portador, ¿no? Y llevar el virus a otras personas que sí puedan estar en riesgo, ¿no? Como se ha dicho, a las personas de la tercera edad o las personas que están cursando por alguna enfermedad de inmunodeficiencia, de cáncer o de cualquier otra enfermedad, que para ellos sí sería muy riesgoso tener el contacto con el virus. Entonces, el no salir de casa es no afectar a otros. O sea, en el momento que yo me cuido, estoy cuidando a los demás para que esta pandemia sea lo menos dañina posible. Entonces, creo que todos los mensajes los debemos de transformar y nosotros explicarle a nuestra familia, a nuestros hijos, que no hay que tener miedo de contagiarnos, pero sí tenemos que tener la responsabilidad de no andarlo diseminando hacia otras personas el virus, ¿no? Sí, justamente hace un rato una compañera me decía, no, pues nosotros tenemos esa obligación, porque le decía, fui al gimnasio y me dice, no, es que tú debes de contribuir a no ir precisamente para lo que me está diciendo. Y ahorita me cae el 20 de cuál es la responsabilidad social que tenemos, ¿no? En ese aspecto. Y yo no salgo, porque sí, yo la verdad, yo le comentaba, yo no tengo ese miedo que se está generando y entonces por eso voy a correr, voy a la gimnasia. No, espérate, es que tú tienes que contribuir también a evitar esta propagación. Qué bueno que nos lo dice, maestra. Ha mencionado dos cosas, incertidumbre y bueno, la crisis. Pero hay una incertidumbre personal y la otra es laboral. O sea, es decir, yo hoy oía también las noticias que hay gente que dice, bueno, es que yo tengo que salir porque mi trabajo está allá afuera, yo vendo. Si yo hoy no vendo, si no salgo a vender, no como, por ejemplo. Entonces hay como esa doble incertidumbre. O sea, está la incertidumbre del virus, pero aparte está la incertidumbre personal y laboral, por otro lado. Claro. Cuando yo salgo a la calle porque tengo necesidad de salir todos los días y lo puedo hacer y lo puedo hacer tranquilamente, pero sé que ahora tengo que guardar ciertas reglas de higiene, como es lavarme las manos frecuentemente, ponerme gel. Al llegar a casa, obviamente, no tocar nada hasta no haberme lavado las manos. También alimentarme bien, tomar frutas y verduras, lavar todo, o sea, tener más atención, que además esto se debería de quedar ya como una práctica cotidiana además, para toda la vida, ¿no? De siempre estar aumentando nuestras medidas de higiene. Algunas personas
no tienen esas prácticas desarrolladas y entonces no solamente propagan ahorita el coronavirus, ¿no? Sino que pueden propagar muchas otras infecciones, bacterias que se podrían evitar si nosotros aumentamos nuestras medidas de higiene. Muy bien. El no saber cómo evolucionará la situación provoca miedo al futuro, ¿no? Francisco, y eso angustia y paraliza. Tú comentabas algo antes de comenzar el programa de todo ese miedo que nos está entrando y que la verdad nos paraliza. Claro, creo que no habrá quien pueda decirnos con certidumbre todo lo que puede pasar. Uh-huh. Vamos entonces a cambiar la incertidumbre por certidumbres. Okay. Y creo que podemos ser positivos. Certidumbre es, hay medidas para prevenirlo. Certidumbre es que una vez que pudiera ocurrir en esto, el 80% de las personas no están entrando a hospitalizaciones ni espacios de urgencias dentro del hospital, sino que se puede tener, un tratamiento en sus mismos domicilios. Es más, está la certidumbre de que estando en casa o en espacios cerrados, tienes menos riesgo. Si vas a un hospital donde hay mucha gente, donde tienes un mayor riesgo. Está la certidumbre también de que no el que se contagia automáticamente va a fallecer. No, el índice, repetimos, es alrededor del 4%. La angustia, toda esta incertidumbre que nos genera, puede definirse como la proyección negativa de mi futuro. Me voy a angustiar, entonces, en tu cerebro estás creando ese escenario, estás dándole validez. Y en lo cotidiano, imagínate cuántas veces no nos repetimos estos malos cuentos. Para el cerebro va a pensar que esto es totalmente cierto. Entonces, a mayor angustia, mayor estrés y posiblemente mayores síntomas. Entonces, también está claro desde la neurociencia, es decir, no le tengan miedo a la palabrita, cómo el cerebro capta nuestro estrés. Entonces, el cerebro es el órgano que se dedica a nuestra sobrevivencia. Ahorita, sin tú proponértelo, tu cerebro está generando los jugos gástricos, el latido del corazón, todo lo que tú necesitas que esto funcione, lo está haciendo tu cerebro. El cerebro va por la supervivencia, sobrevivencia. Cuando nos sucede algo estresante, imagínate que ahorita suena la alerta sísmica o escuchas el rechinido de un coche y choca. ¿Qué te pasa? Tu cerebro hace cambios fisiológicos para enfrentar ese estrés. Entonces, me gustan las metáforas de los animales. Imagínate que está un gato y un ratón. Se presenta el gato, ¿qué piensa el ratón? A correr. El ratón estará perseguido unos minutos y tiene de dos, o se lo come el gato o escapa. Pero por unos minutos, sí, no va a pasarle mucho después que entra en tranquilidad. La pregunta es, ¿qué pasa si te quedas no con 2, 3 minutos, 2 o 3 semanas o 3 meses con una gran angustia? Eso se llama estrés biológico. Entonces, los cambios bioquímicos y biológicos por estrés puede ser taquicardia, sudoración, jugos gástricos, etc. El tema aquí es no mantenernos mucho tiempo en estrés biológico, porque si estamos mucho tiempo, obviamente los síntomas en lo que nos vamos a presentar van a ser más agudos. Por tanto, una manera de contribuir a nuestra salud es buscar tener la mayor paciencia e información sensata posible para que nuestro cerebro no esté generando ese tipo de estrés.
Imagínate una hipertensión arterial. Alguien que está con una tensión prolongada puede tener tensión cardíaca. Bueno, pues si es por unos minutos, unas horas, quizá no haya tanta repercusión. Pero si vivimos día y noche, entonces eso se llama simpacotonía. El sistema nervioso simpático está en tensión. Entonces, si nos mantenemos en tensión, el síntoma que tengamos va a crecer. Cuando salimos de la tensión y de la presión, esa situación va a bajar y nuestro cerebro va a dar la orden de, digamos, sanar. Si ha sido mucho el tiempo que hemos estado estresados, el síntoma puede ser muy grande, ¿sí? Y puede ser el enojo porque a veces nuestro cerebro puede tomar un asunto como indigesto. Me echa mi vecino la basura, entonces eso no lo digiero. Entonces imagínense cada vez que caemos en una situación, pequeñas gotas de más jugos gástricos. ¿Qué pasa con él a lo largo del tiempo? Ahora, amigas, amigos, aquí el tema es el sistema respiratorio. ¿Para qué? ¿Cuál es la función de los pulmones? Dar oxígeno. Entonces, si pensamos en una lógica biológica de cómo funciona el cerebro, que es el encargado de nuestra supervivencia, cuando tú tengas miedo, perdón, lo voy a decir directo, a morir, la solución biológica de tu cerebro va a ser activar tus pulmones, porque lo que siente es, no puedo respirar, necesito más oxígeno, ¿sí? Entonces, a veces los síntomas nos van a hablar del tipo de estrés que estamos teniendo. Aquí es muy importante y tratar de ser muy claro. Bajemos lo más posible el estrés y los miedos que tengamos, porque este estrés, el cerebro lo convierte en una solución, en una adaptación biológica de supervivencia, ¿sí? Es como si el cerebro nos está ayudando a decirnos qué te está pasando. Entonces, no sé si me explico, esa es la manera en cómo este estrés, por miedo a morir o si fuese indigesto, podemos tener algo en el estómago, los intestinos, etcétera, etcétera. La función del órgano nos puede dar pista cómo nuestro cerebro, cómo nuestro ser está procesando, interpretando esa angustia que tenemos. Entonces, subrayo, si tú tienes estrés y pasas cierto límite, lo vives como irresoluble esa situación, es algo importantísimo para ti, no la ves sin escapatoria y no la platicas y no la hablas, pueda suceder entonces que estés dejando las condiciones emocionales para que esto prospere. Pues muy bien, muy bien. Sí, hablas mucho de esta angustia, hablas de que genera síntomas, todo. ¿Será necesario alguna ayuda externa para tratar esta angustia? Bueno, efectivamente, como dice Francisco, siempre estamos expuestos a factores externos que en este momento, ante el coronavirus, estos factores externos nos meten en una situación de tensión y lucha. El cerebro, de manera automática, va a desencadenar una serie de procesos fisiológicos en respuesta a esta tensión y a esta lucha. Que ya mucho se habla de eso, de cuando entramos en tensión, cómo se acorta la respiración, se acelera el ritmo cardíaco, en fin, hay una serie de factores, ¿no? que tienen que ver también con que hay más catecolaminas, hay cortisol y todo eso genera respuestas en el organismo. Pero tenemos también un tercer factor que son los factores moduladores. Estos factores moduladores son los que sí dependen de mí. El externo y el interno por ser respuestas automáticas, pues no dependen tanto de mí, el externo tampoco depende de mí, pero los factores moduladores sí.
Y son todos los recursos con los que yo tengo y que yo puedo incrementar para afrontar estas situaciones externas. Y entonces es el conocimiento. Si yo busco información precisa, concreta y real, voy a empezar a ver cuáles son mis recursos para afrontar. Y luego, ¿qué cosas yo puedo hacer? Entonces, esto también aumenta mis recursos y mis creencias. ¿Qué creencias tengo que desechar y qué nuevas creencias yo puedo desarrollar que me van a ayudar a afrontar de mejor manera estas crisis? Entonces, cuando yo me aboco a incrementar mi cantidad de recursos, que sí está bajo mi control y que yo sí puedo echar a andar y puedo incrementar, voy a poder bajar mis niveles de estrés. Ahora, por supuesto que algunas de estas cosas yo las puedo hacer, y la mayoría de la población, un gran porcentaje de la población, puede incrementar sus recursos de manera autónoma. Natural. Hay personas que han vivido, que este estrés se junta con otros que ha habido en su historia y que no han sido bien resueltos y la van a entrar en una situación en la que ya va a requerir apoyo. Entonces, habrá quienes requieran un apoyo psicoterapéutico y que se pueda resolver con hablarlo, hablar de las emociones, de hacer una serie de actividades, tareas, trabajos, encaminados a bajar los niveles de estrés y podernos incorporar a nuestra vida cotidiana de una manera más sana. Y habrá quienes están en el extremo y que no va a ser suficiente con la psicoterapia, sino que sí se tienen que acudir a otro tipo de asistencia o de cuidados. Entonces, la mayor parte de la población, con recomendaciones a niveles generales, pueden superar la situación. Algunos requerirán terapia y algunos requerirán quizás medicación o otro tipo de atención más especializada. Pues hay que estar atentos, ¿no? A cuál sería nuestra posición, qué es lo que requerimos cada uno de nosotros para poder superar esta angustia. Nos decía hace rato Francisco, no sé, me pareció que tú como que lo mencionabas, es como transformar las cosas negativas como en positivas, nos decía un poco Francisco. Por supuesto. Sí, siempre después de una crisis, o salimos debilitados o salimos fortalecidos. Ok. Un muy bajo porcentaje de la población va a salir afectada, debilitada y con alguna enfermedad y con una situación que va a requerir de un apoyo mayor, pero la mayoría de la población va a salir fortalecida. Va a salir fortalecida dándose cuenta que no hay que tenerle tanto miedo a los virus y las bacterias, que tenemos todo mundo recursos para afrontarlo, que tenemos responsabilidad social para cuidarnos a nosotros y cuidar a los otros. Entonces, creo que son oportunidades que nos hacen estar más conectados a nivel social y más revalorizados en nuestros recursos. Y de cotidiano vivimos con virus y microbios por todo el tiempo, ¿no? Sí, nos hace entrar en crisis porque es un virus nuevo. Y las notas que por aquí y por acá salen. Que para el cual nosotros ahorita no tenemos, no hemos desarrollado anticuerpos para afrontarlo, pero se va a quedar con nosotros y iremos desarrollando los anticuerpos para que cada vez le haga menos daño a los que estamos vivos. Eso es lo positivo que queremos escuchar justamente. Muy bien, muy bien. ¿Podemos adaptarnos? Es decir, ya estamos viendo esta cosa de imprevistos, nos angustiamos y nos frustramos, pero también podríamos adaptarnos. Sí, eso que está ocurriendo. A mí me encantaría partir del caos. Okay. El caos es descontrol, es desorden, es confusión. Entonces, mi propuesta sería, vámonos por partes. Okay. Como mencionabas hace ratito, ¿cuáles son ahora mis retos personales? Y quizás hasta los apunto. ¿Cuáles son mis retos laborales o situaciones económicas, mis situaciones familiares? Por partes.
porque si nos mantenemos en el caos, no vamos a salir de ese estrés. Ajá. Entonces, yo creo que podemos irnos enfocando y precisamente cuando hay una atención emocional, el secreto cuando se dan estos acompañamientos es tener una narrativa estructurada, porque llegamos con toda la confusión. Y para esto, algo de lo que se hace en estos acompañamientos son algunos pasos que si quieren los pueden seguir, son muy sencillos. Primero, damos la oportunidad sin juicios que la persona hable de los hechos. ¿Qué fue lo que pasó? A veces, si está la situación muy dramática, te voy a interrumpir si me mezclas otras cosas. Dime qué ha pasado concretamente. Después háblame de lo que estás pensando. Bueno, es que creí que supuse eso. Ok. Y volvemos a escuchar y damos la pregunta siguiente. ¿Qué sentiste? ¿Cómo lo estás viviendo? Cuando recibimos toda esa información, la regresamos ya estructurada. Entonces, dado que tú viviste esto, que pensabas aquello y que has sentido este tipo de cosas, es muy natural que estés aquí y a partir de esto veo que hay algunas cosas que hacer. Y se le va induciendo que la misma persona vaya sacando sus alternativas y que se vaya comprometiendo. Es decir, tenemos que escuchar y primero hay como un desahogo y después va a haber un poco más de orden. Ahora, ¿cómo? Como decía Lupita, cada quien acérquese al tipo de apoyo que crea. Si yo creo en el Reiki, yo creo en las flores de Bach, en el ejercicio, en la yoga, en la terapia, en musoterapia, en ciertas dietas, lo que tú crees que es para ti lo que te sirve, acércate a eso, con tal de que busques estar más tranquilo, más. Es de sabios pedir ayuda, pero yo creo que tenemos capacidad, la mayoría de las gentes, de ir resolviendo nuestras cosas si hacemos algo que nos permita salir del shock de toda esta situación. Y a veces una escucha respetuosa, sin juicios, es lo que necesitamos para que poco a poco vayamos buscando entre las tinieblas algunas luces. Ok, mencionas como estos puntos de escribir, de platicarlo, en fin, de sacarlo, digamos, ¿no? De sacarlo nosotros, que ya es importante. ¿Habrá este tipo de acciones dentro de un programa de intervención en esta crisis? Miren, yo creo que aquí hay que estarnos enfrentando a lo inesperado. Entonces, vamos a enfrentar lo inesperado. Por lo pronto, ya hay mucha información buena y de calidad sobre, yo creo que lo primero que tenemos que ver es convivir con tranquilidad en casa. Vas a estar en casa con tus familiares. Proponte estar tranquila y tranquilo. Tengamos una conversación, un acuerdo, una tregua de que aquí nos vamos a soportar y nos vamos a ayudar. Porque unos tienen una idea, otros tienen otra idea, los niños pueden reventarse, los jóvenes se quieren salir, todos vamos a querer opinar, quizá las compañías se sientan invadidas porque estamos todo el día en casa. Hagamos acuerdos para una sana convivencia, para un buen encuentro. Ahorita tenemos que practicar la tolerancia, la convivencia, el reencuentro. Hay que ver las crisis como una oportunidad. Vamos a tener la posibilidad de tener un ambiente amoroso y no salirnos. Estoy demasiado tenso, tensa, ya no les aguanto. Ve y pide ayuda. Haz algo que te permita otra vez reestabilizarte. Por favor, casi todas y todos nos salimos de balance. Más tiempo estamos fuera de balance que nuestro centro, que nuestro equilibrio. Para darte una clave muy concreta, hay un desbalance extrovertido, grito, me enojo, ¿sí? Recuerda que cuando estás en esa situación, no estás en tu centro, regresa a tu centro. Y hay otra manera de salirte de tu balance en la depresión, la introversión, el alejarte, el deprimirte. Tampoco estás en tu mejor momento. Okay. Entonces, como un trampolín, tenemos que regresar a nuestra estabilidad. A veces me apachurro, a veces me altero. Va a ser lógico, va a ser obvio, y a ver qué me sirve a mí para reestabilizarme emocionalmente.
tenemos, y es una invitación a los adultos, a las adultas, que confiamos en ustedes, que tienen que tener el ejemplo, que tienen que tener la cordura para si algún otro miembro de la familia cae en desorden, en estrés, confiamos en que ustedes van a tener las agallas, la madurez y la templanza para bien manejar la situación y comprender que la otra persona también se siente mal, se siente desesperada. No sé. Sí, no, muy bien, de verdad, a mí me están ilustrando, espero que al público que nos ve, pues también, y que empecemos, pues, por superar esta crisis que, insisto, es más miedo que virus. Habrá datos, perdón, maestra, perdón, ¿habrá datos al respecto? ¿O usted sabe? Sí, sí. Datos respecto a la enfermedad, o sea, o hay más datos. Ahorita no sé si tú ya tengas alguna estadística respecto a todo este miedo antes de la enfermedad, ¿no? Mira, yo creo que la estadística nos puede ayudar y nos puede mentir. Entonces, yo siento que me gustaría tener informaciones positivas. Okay. Uno, las cosas sí están pasando. Y yo creo que en términos de la terapia no cambia el pasado ni la realidad. Hace que la mires de una manera más objetiva. Diferente, Lo que ¿no? pasó, sí pasó, pero ahora te tienes que empoderar y tienes que tomar el reto. Entonces, efectivamente, los datos que ya están ahí, repito, 46% de las personas están sanando, 50 y tantos están ya hospitalizados en procesación, pero un pequeño porcentaje, 5 o 6%, sí está en una situación de cuidados intensivos. De ahí en adelante ya se está superando en varios países. Sí seguimos, por favor, todas las etapas que estamos haciendo. Creo que aquí es importante ver tanto los cuidados físicos, pero yo haría también los cuidados emocionales. Los cuidados emocionales son tus creencias, son tus actitudes, son las percepciones que está teniendo. Nuestras enfermedades son son resultado de nuestras percepciones, de nuestras interpretaciones. Entonces creo que es ahorita muy importante que, por favor, analicemos qué estados de tensión estoy teniendo y qué síntomas están apareciendo. Si nosotros vemos, pues va a haber siempre una correlación entre mi estado emocional, si este es de tranquilidad. Por ejemplo, hay un ejercicio muy sencillo. Si yo te pido que te acuerdes de un hecho hermoso, bellísimo, lindísimo, amoroso, y que imagínate que lo estás viviendo ahorita, estás generando serotonina, dopamina. Una emoción son cambios bioquímicos que van a ayudarte a vivificarte. Pero si te meten recuerdos terribles, dolorosos, también eso llega a tu célula. Entonces, si las emociones son cambios bioquímicos, no lo olvides. Busca emociones positivas, busca salir lo más pronto posible de esos estados de angustia, porque esos cambios bioquímicos llegan a la célula, porque ese estrés te va a mantener el síntoma. Entonces tenemos que buscar eso. Por ahí escribí un libro acerca de comprender nuestros diagnósticos y la idea es ir entendiendo qué órgano, qué función de mi cuerpo está alterada y volverlos investigadores de lo que nos está pasando. Estas lógicas biológicas no son tan complejas. Bueno, en un momento nos das los datos para poder, la gente que se interese en este libro y conocer un poco más, pues nos dices dónde poder contactarte para acceder al libro. Maestra, ¿existe algún modelo de intervención en la UNAM, particularmente en la Facultad de Psicología, para atender este tipo de crisis? Es decir, un poco como para que la gente que nos está viendo pueda acercarse, por ejemplo, a la UNAM, a la academia en general o organizaciones, no lo sé. Sí, por supuesto, no tengo los datos precisos, se los podemos pasar después, pero por supuesto que sí, en la UNAM hay programas de intervención en crisis a los que las personas pueden acudir y yo creo que buscando en internet pueden encontrar la información, los lugares, los horarios y todo eso. A mí me gustaría, antes de llegar a los programas que hay de atención al público, las cosas que podemos hacer en casa
a manera de prevención. Ujú, ujú. Obviamente que a todos nos sucede que en cuanto nos dicen no pueden salir, nos dan ganas de salir. Y entonces, y más a los niños. Y entonces todos lo empezamos a ver como un súper castigo y creemos que tenemos que estar casi encarcelados sin hacer nada y eso. Habrá niños a los que no les afecte tanto el no salir porque se ponen a jugar, se ponen a hacer cosas, pero hay un porcentaje de niños que son muy inquietos que de verdad se vuelve un verdadero problema quererlos tener en casa. Pero entonces tenemos que echar a andar nuestra creatividad y yo creo que las crisis son un buen momento para volvernos creativos. Y entonces, ¿qué pasaría si a estos niños les empezamos a decir, a ver, vamos a decorar tu recámara? Y esa decoración de recámara pues va a implicar a lo mejor sacar los juguetes que ya no usa, a lo mejor sacar la ropa que ya no le queda, a lo mejor cambiar el color de la recámara, a lo mejor pintar animalitos o cualquier cosa, mover la cama del lugar. Entonces, mantener a los niños ocupados en cosas creativas. Y además en la casa siempre tenemos cosas que ya no usamos, entonces podemos con los niños decir, a ver, vamos a ver en la alacena, tú ayúdame, lleva esto, jala, o sea, ponernos a hacer actividades que no hacemos en lo cotidiano y que pueden mantener a toda la familia ocupada. Siempre tenemos que buscar formas, cada quien en su casa, cada quien en su organización, sabe qué nuevas cosas puede hacer para mantenerse ocupada, que sean de ayuda para todos y que baje el estrés. Y también cuando estamos ocupados, pensamos menos en las situaciones. Estoy pensando menos en el coronavirus, ¿no? Sino me pongo a pensar en qué color voy a poner, qué me gustaría pintar en mi cuarto, qué cosas no necesito y las puedo sacar. A lo mejor hay ropa que tengo que reparar, que los botones, ¿no? Reforzarlos. Entonces puedo poner a los niños a que cosan, a que aprendan a coser, a que aprendan a cocinar. O sea, hacer cosas que de lo cotidiano no hacemos. Eso va a hacer que haya una dinámica familiar más armónica, que todos bajemos el estrés y podemos salir fortalecidos de esta etapa de crisis y, como decía yo, son recursos que vamos aumentando a nuestro desarrollo y que nos sirven para futuras crisis. Maestra, y yo diría otra cosa que me lleva a la siguiente pregunta. Limitar el consumo de información sobre el tema nos servirá para no caer en la exageración de aspectos crudos de la realidad, ¿no? O sea, como dijo Francisco, ¿no? Por supuesto, siempre tenemos que estar informados, pero hay que estar muy pendientes de cuánto tiempo le estoy dedicando a informarme. A veces con 2 minutos, 3 minutos estoy informada y entonces paso a otra cosa, ¿no? No estar 24 horas escuchando todo lo que tiene que ver del coronavirus, ¿no? Y esto sirve para administrar el tiempo en todo. ¿Cuánto tiempo se le dedica, por ejemplo, a estar revisando el WhatsApp, ¿no? El celular. Anoten a qué horas empiezan a revisarlo y a qué horas terminan de revisarlo para que vean, porque a veces decimos, ay, no me tardé, pero no se dieron cuenta que pasaron 2 horas. Entonces, tenemos que ser más cuidadosos y de verdad anotar. Anoten a qué hora tomaron el celular y anoten a qué horas terminaron de contestar, de leer. Y también pueden anotar qué tan importante era lo que leyeron, qué tanto fue buena información, qué tanto les ayudó o qué tanto nada más perdieron el tiempo. Entonces, hay que tener control sobre esas cosas. Yo a veces tomo el celular para ver la hora y nunca veo la hora, me dedico a checar todas las 2 horas, digo, ay, ¿a qué hora era? Sí, ya termino por por ni siquiera acordarme de que fue para ver la hora. Ya tenemos un protocolo, Francisco, tendríamos un protocolo de acción para atender la crisis, no el virus. El virus, eso será otro cantar. El tema que estamos tratando justamente hoy es atención psicológica ante esta crisis que nos está provocando este virus, como dijo la maestra, que es desconocido. ¿Hay algún protocolo? ¿Hay algo?
Sí, efectivamente, en términos de la literatura terapeuta y de diferentes escuelas, no creo que haya un protocolo, hay muchos protocolos atentos a la necesidad, a la demanda de la persona, hay diferentes formas de acompañamiento. Entonces, está la posibilidad de saber escuchar a alguien en crisis, alguien que tiene esta situación. Lo que hablé ahorita hace un poco es también un protocolo de acompañamiento, se llama narrativa estructurada, y habrá otros porque tienen que estar adaptándose a las necesidades y a las circunstancias. Confíen, y creo que en este caso vamos a tener que acudir al Skype o atenciones telefónicas. Por favor, cuando alguien se sienta fuera que ya no puede, es de sabios pedir ayuda. Hay muchos teléfonos, desde Locatel, la UNAM, como dice Lupita, la maestra, y otros muchos lugares donde va a haber esta posibilidad. Entonces, tengan la confianza de que sí hay gente preparada para hacer esto. Ahora, qué mejor que la familia empiece a escuchar. Cuando estamos alterados, no salimos, digamos, de nuestro estado normal y natural. Y hay diferentes formas ahí de que tenemos que ver. Escuchemos atentamente a las personas y acerquémonos de otros tipos de situación. En este caso, también lo que decía Lupita, armar un rompecabezas, contar chistes y todo esto es hasta un tipo de terapia. Y ahorita lo que estábamos también, el humor siempre para mí va a ser un indicador de que ya estoy pasando el momento del drama. Y entonces, si alguien no acepta el humor, es que todavía está en una situación de enojo, me robaron el celular y pues ya que pasó el año, 2 años, ya está, haces broma de ese robo de tu celular. Así es. Mientras tanto, te pertenece. Entonces, el humor va a decir cómo estamos ya superando la situación dramática. Entonces, hay muchos indicadores. Hay que, creo que, trabajar sobre el autocuidado, el cuidado hacia los demás, y aquí el que tenga más conciencia de todo eso tiene más responsabilidad. Repito, quien tiene más conciencia tiene más responsabilidad. No estoy diciendo que tenga la razón, al contrario, tiene que estar atento porque tenemos personas de diferentes edades, con diferentes necesidades, y no van a estar algunas de estas personas con la templanza. Vamos a pensar en las personas mayores. Van a estar tan desesperadas que tenemos que otra vez tener paciencia para con ellos. Hay que estar más en contacto, hay que estar más en escucha. Esta situación es un reto para acercarnos al amor, a la convivencia, al encuentro, a la tolerancia, al afecto, a la amistad. Bueno, pues también háblales a tus familiares, a tus amigos, y escúchalos, porque esto es lo que estamos necesitando todas y todos, sentirnos escuchados, atendidos. Si te quiero, te cuido. Si me quieres, me cuidas. Lo que quiero, yo lo cuido. Lo que no quiero, no lo estoy cuidando. Demostremos nuestro amor dando cuidado a los demás y permitiendo también ser cuidados. Aquí tiene que generarse una cultura amorosa de la preocupación y de la solidaridad hacia los demás. Pareciera ser entonces que una de las mejores medicinas es el amor. Es la comprensión, esa no nos puede fallar. Fíjate que yo estamos viendo que por aquí van también para la maestra, estamos viendo que ya en muchos lugares ya están llamando a la cuarentena, ¿no? Ya se suspendieron clases en las escuelas, en varias universidades, bueno, me refiero a la C, primarias, secundarias, ya en preparatorias, a nivel superior también. Entonces va a haber, como decía la maestra, va a haber mucha gente pues que está en sus hogares. Ya habló de algunas cuestiones que tienen que hacer para la convivencia, pero yo no dudo que va a seguir la gente pegada al celular, no todos a lo mejor, pero van a seguir viendo programas, van a seguir siguiendo las noticias sobre el coronavirus, y entonces va a haber un momento que estén en crisis. Yo recuerdo hace muchos años, en algún temblor, yo estaba en un piso 16, y un temblor de los 90 medio fuerte, un piso 16 se siente muy feo. Una mujer se puso a llorar y a gritar, alguien llegó y le pegó 2 cachetadas. Digo, yo no dudaría que acá en mi casa de repente alguien entre en crisis,
por las noticias que está viendo y que alguien más se atreva a darle 2 cachetadas. Más bien yo quisiera aquí que ustedes nos dijeran qué hacer a nivel familiar para poder pues calmar esta crisis. Digo, los jueguitos y todo está muy bien porque es como parte de una convivencia cuando que vamos a estar ahí. Pero si alguien entra en esta crisis de angustia, ¿qué hacer? Paco hablaba de esta escucha, ¿no? Que hay que tener escucha. Entonces, la escucha tiene que ser empática y dinámica. Estamos muy acostumbrados a que la comunicación sea transmitiendo o relatando hechos. Y en este relato de hechos casi nunca incluimos emociones. Por ejemplo, yo puedo decir, es que, por ejemplo, tengo un temblor, ¿no? Es que empezó a temblar, estaba yo escribiendo y entonces gritaron, ¿no? Es muy diferente a decir, es que empezó a temblar, me dio mucho miedo, dejé de escribir, pensé que me iba a morir, empezaron a gritar y yo entré en mayor pánico. O sea, estar relatando los hechos, incluyendo yo cómo me sentí. Entonces pueden empezar los papás a nivel cotidiano en lugar de preguntar, ¿cómo te fue en la escuela? De las actividades que hiciste hoy, ¿cuál te gustó más y cuál te gustó menos? Para que los niños empiecen a hablar de lo que sienten, de lo que piensan, ¿no? O sea, y cuando una persona entra en crisis, a ver qué está sintiendo. Y cuando el niño dice, es que estoy muy enojado, tienes razón en estar muy enojado. A todos nos da coraje no poder salir. Pero a ver, saca tu coraje y entonces enseñar a los niños a que pueden sacar el coraje, que es normal sentir coraje, que todos lo sentimos, y vas a sacar el coraje. ¿Cómo lo vas a sacar? Hay 1000 formas, ¿no? Zapateando, pegándole a un cojín. La regla es no hacerte daño tú y no hacerle daño a otro, ni hacer daño a las cosas. Vamos a inventar, o cómo se te ocurre que puedes sacar ese coraje, cómo se te ocurre que puedes sacar esa ansiedad, cómo se te ocurre que puedes sacar esa tristeza. O sea, estamos muy acostumbrados a decir, no tienes que estar enojado, no tienes que estar triste, pero no decimos cómo sí puede estar o cómo sí hacer fluir esas emociones. Entonces, las emociones tienen que fluir, tienen que expresarse, y entonces, a ver, vamos a hacer un dibujo del coraje que tengo de que no puedo salir. Y entonces, a lo mejor el dibujo son puros rayoneos, o luego ese dibujo me pongo a zapatearlo, o hasta hacer cualquier cosa, pero hay que expresar las emociones y al niño validarle que todas las emociones que surjan son normales, son parte de la vida, que a todos nos suceden, pero que hay que aprender a expresarlas, y cuando las expresamos empiezan a bajar de intensidad y entonces podemos buscar otras cosas, ¿no? Entonces, empatía, mucha empatía, y también entre los adultos, ¿no? Ser muy empáticos y aprender a que cuando si nosotros a los niños desde pequeños les empezamos a educar en expresar emociones, cada vez va a ser más fácil la comunicación y llegarnos a entender de una mejor manera. Entonces, no hay que decir no, sino que sí se vale, que sí se puede hacer. Muy bien, maestro. Bueno, a ver, 40 días con tu familia, 40 días encerrados. Por lo pronto, va a haber diferencias. Imposible que todos pensemos igual. Hay que aprender a vivir en la diferencia y en la tolerancia. ¿Qué pasaría, Sergio, si te estuvieras persiguiendo un león? No, pues a correr. A correr, ¿no? Cuando las personas entramos en ira, es posible que tu mente está viendo como amenazante, como peligroso. Las personas que respondemos en una situación de ira, nuestro cerebro está captando como eso es muy peligroso. A veces no es posible que podamos como mantenernos en calma. Quiero que nos acordemos, ¿se acuerdan de la probeta en la secundaria? ¿Qué tenía abajo? El mechero de Bunsen, y aquí en la probeta le poníamos diferentes reacciones.
Entonces, afuera tenemos mucha presión y adentro de casa también mucha presión. Si tenemos la flama fuerte y aquí muchos reactivos y la tapamos, ¿qué va a pasar? Esto va a estallar. ¿Qué se necesita? Que la gente exprese, que la gente hable. Si tú tapas la probeta habiendo fuego afuera y reacción adentro, esto va a estallar. Deja que hablen, deja que lloren, deja que se manifiesten. ¿Estamos de acuerdo? Esta reacción por fuera, reacción por dentro, tú no permites que la gente se exprese, esto puede estallar. Respira, escucha que ya vendrá un momento para poder platicar y háblale a Eva. Escucha, valida y amplifica. Es decir, el niño quiere salir, te escucho que quiere salir. ¿Sí? Vamos a escucharlos. Vamos a validar, sí. Se siente de la fregada estar aquí adentro, ¿sí? Le validas. Pero él está todo esto, etcétera. Quiere tener comprensión, amplifícale el sentimiento, hazle saber que estás con él. Escucha. ¿Qué es lo que tú quieres? Valida, sí, creo que tú tienes esta situación terrible y yo también estoy hasta el carambas. Y después amplifico, sí. Es que ya cuánto tiempo llevamos aquí, esto es del carambas, ya hice 1000 cosas y todo esto. Que se sientan escuchados. Recurre a Eva, escucha, valida y amplifica. Amplifica eso que pareciera ser que nuestra desesperanza, nuestra urgencia no nos permite escucharlo. Sí, sé que te está llevando el carajo y estar aquí ya estoy tan bien como tú. Entonces, que se vivan escuchados, ¿sí? Lo que se dice, Lupita, también es muy importante de escribir. Tenemos que escribir. Si quieren, doy el teléfono para... estamos en Corazonar, las redes sociales están ahí en Corazonar. El libro del cual hablaba es una pequeña guía que te invita a ser el investigador de tu síntoma. Hay muchos videos, también pueden pedir, fíjense, atención telefónica, pueden meterse a las redes sociales y quien se sienta mal o hablarle al amigo o a la amiga. Nuestro teléfono es el 56 98 49 66 o el WhatsApp 55 23 26 37 24. Ahí está también Locatel, ahí están otros muchos lugares. Busca Corazonar y infórmate. Es un buen momento para que cada quien atravesemos esto con grandes aprendizajes. Pues muy bien, qué bueno que nos das tus datos. Pues espero que toda esta información que le hicimos llegar al público sea de utilidad. Escríbanos, por favor, al chat. Nosotros canalizaremos todas estas preguntas que nos hagan a través de este chat a tanto la maestra y tanto a Francisco. Ya desde aquí los estoy responsabilizando. Les haremos llegar las preguntas, las dudas que tengan ustedes, amigos y amigas, respecto a esta crisis, porque la verdad es que, insisto, partimos, Francisco y yo, la maestra y yo, con una cuestión de que hay más miedo que virus. Entonces, maestra, ¿alguna palabra más que nos quiera dar, por favor? Acérquense, pidan ayuda, echen a andar su creatividad. Así es. Y vamos a salir muy fortalecidos de esta crisis. Pues muy bien, tenemos tiempo pues para hablar de la estrategia que tenemos por ahí, que se llama Alas para el Cambio. Les invitamos a que se unan a esta estrategia de alguna manera. Tenemos, parece que algunas preguntas o algunas cuestiones por acá, por favor. Ok, nos dice, ¿qué medidas o acciones podemos tomar en nuestros hogares para hacer más llevadera la estancia al interior por la cuarentena? Bueno, ya nos comentó algunas, no sé si haya algunas otras, bueno, los rompecabezas, en fin, no sé. No, hacer actividades como rediseñar el cuarto, mover los muebles, pintar.
Y que los niños participen en ideas para redecorar la casa. Otra pregunta dice, ¿qué estrategia implementarían para que la gente no tome la cuarentena a broma y realmente la gente se quede en casa? Sí, muchos van a salir de vacaciones. Pero yo creo que pensar en la responsabilidad social claro, es lo que nos va a ayudar a respetarla. Otra por acá nos dice, la Dirección General de Servicios Médicos ofrece el servicio de atención en situación de crisis. Nos están mandando esta información. De lunes a viernes de 8 a 20 horas en las instituciones junto a la alberca olímpica. No es necesario programar cita. Y nos dice que el correo es sos@correo.unam.mx con un teléfono 5622-0127. Pues muy bien, esto fue lo que nos hicieron llegar. ¿Qué otra cosa tenemos por acá? Atención psicológica vía telefónica de la UNAM. El teléfono es 5025-0585. También de lunes a viernes, nos decía Francisco, vía telefónica de 8 a.m. a 18 horas. Y Corazonar, bueno, aquí están los teléfonos, 5698, lo repito, 4966. Y me parece que el WhatsApp es 5523 26 37 24 para que se acerquen tanto a la Facultad de Psicología como a Corazonar, que siempre la cambio. En fin, pero pues nos queda tiempo para entregar sus reconocimientos por participar con nosotros en esta mesa de diálogo. Francisco Cervantes Islas, muchas gracias. Maestra Guadalupe Reynoso Rocha, le agradecemos por apoyarnos en este tema, porque la verdad es muy necesario en estos días por todo lo que estamos viviendo, no en el país, en el mundo. Les agradecemos, supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, recuerden que a veces es más peligroso el miedo que el mismo virus. Muchas gracias. Muchas gracias.